Amén, amén. Dios les bendiga. Les saludo a todas, bueno, a todos, en el nombre del Señor Jesús. Agradecida con Dios por esta maravillosa oportunidad que me concede. Un saludo muy especial para el ministerio, para todos los oyentes, para el equipo, para la directora. Gracias a Dios por esta bonita labor que se está desarrollando de evangelizar, de interceder también al mismo tiempo. Y bueno, Dios ha sido muy bueno. Este mes eh, hay un lema muy bonito y en el día de hoy, siguiendo ese mismo hilo, tenemos un tema que es el clamor de un leproso. Amén, el clamor de un leproso. Y vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo, el capítulo 8, los primeros 3 versículos, que dicen de la siguiente manera. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, te limpio. Y al instante su lepra desapareció. Amén. Y bueno, esta historia es muy bonita, también es muy conocida, creo que la hemos leído muchas veces. Y es, aunque es muy corta, son 3 versículos, pero nos muestra una historia o un milagro muy grande, ¿no? Hay toda una historia detrás que quizás no conocemos porque expresamente la Biblia no lo menciona, pero sabemos que seguramente la vida de este hombre había sido una vida pues muy complicada. Entonces vamos a empezar definiendo qué es el clamor, ¿cierto? Porque el tema es el clamor de un leproso. Entonces, para saber que el leproso clamó, pues es bueno recordar, porque creo que ya se ha venido trabajando esa palabra, pero recordar qué es el clamor. El clamor en el contexto bíblico se usa para expresar una oración profunda, desesperada. Sí, podríamos decir entonces el clamor surge como el resultado de una necesidad muy profunda y como una esperanza que quien escucha ese clamor pues nos va a brindar una solución, ¿cierto? Es decir, si, bueno, hay una historia que ahora viene a mi mente, una historia que hay en el Antiguo Testamento, donde nos habla eh, de una mujer que quizás, bueno, está en la Biblia, pero está en una historia del pasado, sí la contaron como que era una mujer, que era viuda, que tenía una necesidad y que día a día iba a inquietar o a molestar al rey, ¿cierto? Pidiendo su petición, hasta que el punto en el que el rey dice, ay, no vaya y solucionenle porque me tiene ya aturdido con tanta pedidera, digamos que todos los días con esa insistencia. Entonces el clamor surge como una petición o una oración profunda de una necesidad que quizás agobia, ¿cierto? Entonces ahí surge el clamor. Es algo un poco más desesperado que una oración normal, ¿cierto? Es algo como más profundo. Listo. Por otra parte, entonces, ya sabiendo qué es el clamor, pasamos a la lepra. La lepra ya también es conocida en el contexto bíblico y aunque era una enfermedad física, ¿cierto? De llagas, bueno, ustedes ya conocen un poco, eh, digamos que tenía una connotación también espiritual, ¿cierto? En el contexto bíblico. Es decir, la enfermedad física, listo, sí, estaba, y eso implicaba que esa persona que tenía lepra debía ser aislada, ¿cierto? Debía estar lejos, no podía vivir con los demás, debía vivir su vida eh, a partir de, es decir, yo tengo mi vida, vivo mi vida bien, normal, pero en el momento en que me da lepra, tengo que olvidarme de quién soy, en qué trabajaba, cuál era mi familia, porque debía empezar a vivir una nueva vida ya con los leprosos, ¿sí? Ya no podía seguir vinculándome con las mismas personas, ni con mi familia, ni seguir trabajando quizás en lo que trabajaba, no. O sea, la lepra marcaba un antes y un después en la vida de una persona. Eh, y las condiciones en las que vivían los leprosos, pues eran situaciones muy precarias, ¿sí? Vivían a las afueras de la ciudad, eh, en condiciones que quizás antes no tenían, ¿sí? Probablemente habían personas que habían tenido dinero, comodidades, una estabilidad, pero en el momento de tener lepra, pues simplemente todo eso quedaba atrás.
Entonces la gente entendía que esa enfermedad, más que ser una enfermedad física como el dolor de cabeza, como la fiebre, como el vómito, no. Esta enfermedad muchas veces se entendía como que esa persona seguramente estaba mal con Dios o habría pecado o se ganó el juicio de Dios, ¿cierto? Porque es una enfermedad, era como casi una maldición. Entonces, bueno, pues, ¿qué habrá hecho esa persona para terminar con lepra, ¿cierto? Pero entonces en esta historia nos narra el encuentro entre un leproso y Jesús, ¿cierto? Muchas veces quizás este leproso, desde que empezó con algunas llagas, desde que quizás se podía hasta tapar, disimular, me imagino que desde ese momento él habrá buscado ayuda, remedios, soluciones, quién le diera de pronto un medicamento, bueno, algo que lo sanara. Quizás buscó estrategias para no perder su vida, su vida como la llevaba, ¿sí? Quizás intentó ocultar lo que más pudo, pero llegó al punto en el que simplemente se descubrió, es leproso, tiene que empezar una nueva vida ya como leproso, ¿sí? Esa era ahora su identidad, ¿cierto? Él perdió su identidad. Ahora era solo un leproso más. Entonces, eh, quizás muchas veces también habría orado, me imagino, ¿cierto? Señor, porque a mí, Señor, mira la situación, ayúdame, ¿cierto? Muchas veces quizás oró, pero resulta que ese día tuvo la respuesta, ¿cierto? Tuvo la respuesta. Resulta que se enteró que Jesús iba a pasar por ese lugar. Miró seguramente a la distancia que Jesús venía. Y entonces ahí fue cuando él entendió que el que se encuentra con Jesús haya soluciones, haya salidas, ¿cierto? Haya el milagro. El milagro que él estaba necesitando venía caminando directamente hacia él, ¿cierto? Y vamos a mirar tres características de este leproso, ¿cierto? Tres características, porque aunque son solo tres versículos, nos muestra una actitud que es de admirar en este hombre, ¿cierto? Muchas veces cuando estamos de pronto agobiados por un problema, una enfermedad, una situación, bueno, muchas cosas, incluso la actitud o la manera de usted percibir las cosas cambia, ¿cierto? Pero este hombre, en medio de todo lo que tenía, de su enfermedad, sus problemas, sus cosas, tuvo tres características, ¿sí? Que son muy importantes y vamos a mirarlas. La primera es la valentía. El leproso decidió acercarse a Jesús, ¿cierto? Eso fue lo primero. Si él no hubiera tenido valentía y no hubiera decidido acercarse, seguramente hubiera muerto leproso. Seguramente el milagro no habría ocurrido. Pero la primera característica fue la valentía, ¿cierto? Él decidió, él miró su condición, él sabía que eso no era permitido, que si se hubiera acercado a otras personas, ¿sí? Si no hubiera sido Jesús, otra persona, seguramente hubiera sido despreciado, castigado, incluso golpeado, ¿cierto? O sea, en esa época muchas personas andaban con su bastón, con su vara, ¿cierto? Y eso era para, en cierta manera, también defenderse, ¿cierto? Alejaban a los leprosos, porque si usted sabe que es una enfermedad terrible y sabe la condición en la que viven ellos, usted no va a querer que lo contagien de lepra. Entonces, él sabía que en otra situación o con otra persona hubiera podido ser despreciado, castigado, golpeado, menospreciado. Sin embargo, a pesar de todos sus miedos, ¿sí? De todos sus miedos, sus temores, que quizás Jesús hiciera lo mismo que los demás, él se atrevió, ¿cierto? Él tuvo valentía y él decidió acercarse. Entonces, eh, eso nos recuerda que muchas veces nos encontramos nosotros en condiciones eh, que nos limitan en cierta manera o que creemos que nos limitan a acercarnos a Jesús, ¿cierto? Por vergüenza, porque creemos que la necesidad que tenemos es muy grande, que el milagro es muy grande, o porque creemos que Jesús no nos va a poner cuidado, no nos va a atender. Pero el leproso en esta mañana nos recuerda que el primer paso que hay que dar para alcanzar un milagro es ser valientes, tener la valentía. ¿De qué? Pues la valentía de acercarnos.
de buscar a aquel que sí puede hacer algo por nosotros. A veces tenemos la valentía de acercarnos a el político, a un familiar, a un amigo, ¿cierto? De intentar buscar ayuda, pero qué bueno que tengamos esa valentía para acercarnos al que realmente nos puede ayudar, que es Jesús, ¿cierto? Entonces, primer característica, la valentía. Segunda característica, la humildad. Luego en la historia vemos en el leproso humildad. Dice la palabra que él se postró delante de Jesús, ¿cierto? Es decir, él reconoció que Jesús, que esa persona que tenía para al frente, es digno de que nos humillemos y roguemos por su ayuda, ¿sí? Porque tenemos la certeza de que Jesús siempre está presto para ayudarnos y para escucharnos, ¿sí? Que no nos va a menospreciar, que no nos va a quizás a decir, no, otro día, ¿cierto? O no, no me importa su situación, no. Él siempre va a estar ahí, presto, va a estar atento. Entonces ese leproso presentó humildad, llegó y se postró delante del Señor, no con una actitud de arrogancia, no con una... el leproso no exigió, ¿cierto? El leproso no exige, es que usted me debe solucionar mi problema, usted me debe sanar, no. Él no exigió, él no reclamó, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó? ¿Cómo se le ocurre? Si permitir que yo tenga lepra, no, él no reclamó, él no cuestionó. El leproso reconoció la soberanía del Señor y le dice, Señor, si usted quiere, puede limpiar. Esa actitud demuestra humildad y comprensión de que la voluntad de Dios es soberana, ¿cierto? Que podemos pedir, podemos clamar, podemos exponerle al Señor nuestra situación o problema, pero Jesús decide el cómo y el cuándo, ¿sí? Entonces, esa actitud que hemos en el leproso de postrarse y decirle, Señor, si quieres, puedes limpiar. Es decir, Señor, si usted quiere, puede solucionar mi problema, ¿cierto? Hoy en ese momento seguramente todos tenemos alguna situación y qué bueno que podamos decirle, Señor, si usted conoce mi situación, si usted quiere, usted puede hacer algo por mí, pero Él no está obligado, aunque Él es muy bueno, claro, pero Él es soberano y Él sabrá el cómo, el cuándo y el porqué de todo. Entonces, esa actitud del leproso fue de humildad, ¿cierto? No le exigió, no le reclamó, no le cuestionó, solamente le dijo, Señor, esa es mi situación, usted la está viendo, si usted quiere, puede hacer algo por mí. Humildad. La tercera característica es la fe. Y la fe es una característica muy común que vemos en todos los milagros. Y este leproso tuvo una fe admirable, ¿sí? Al reconocer que aunque quizás nadie quiso ayudarlo o nadie pudo ayudarlo, Jesús seguramente sí lo haría, ¿cierto? Todo este acto del acercarse a buscar a Jesús, de humillarse, de hablar con Él, todo eso fue un acto de fe enorme, ¿cierto? La fe nos mueve, la fe es la que nos permite ver milagros y ver la mano de Dios en todo. La fe nos acerca a Dios y nos permite agradarle, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es confiar en la bondad de Dios, ¿cierto? Es decir, que Él siempre quiere ayudarnos, que Él se preocupa por nuestra situación, que Él está presto, que Él siempre está ahí pendiente, qué es lo que mi hijo necesita, qué es lo que le está pasando. Entonces la fe es creer que Él es bueno, ¿sí? Que Él es bueno, que a Él le importa lo que nos pasa, que a Él le duele lo que nos pasa. Eso es la fe, ¿cierto? Creer en la bondad de Dios y también creer en la omnipotencia de Dios. Es decir, creer que el mismo Dios que creó los cielos, la tierra, todo lo que existe, ese mismo Dios que tuvo el poder y que tiene el poder de hacer de la nada algo, ¿cierto? Ese mismo Dios es nuestro Dios, así que mi problema, mi situación, mi enfermedad, no es para Él una cosa del otro mundo. Es algo sencillo de solucionar. Entonces, cuando yo reconozco que Él es bueno y que Él es todopoderoso, tengo esa certeza, ¿cierto?, de que Él puede hacer algo por mí y eso es la fe, ¿cierto?
creer en que Él puede hacer algo. Si quiere, lo puede hacer. En el versículo 3 vemos cómo Jesús le da la solución, que es ya la finalización del milagro, ¿cierto? Él le dice, Señor, si quieres, puedes sanarme, puedes arreglar mi problema, puedes darme un milagro a mi situación, si quieres. Y Jesús no le dice, no, no me importa, o no lo menosprecia, o no lo ignora, sino que le dice, quiero, sé limpio, ¿cierto? 3 palabritas, quiero, sé limpio, ¿sí? Eso nos muestra que muchas veces es más lo que nosotros dudamos, pensamos, tardamos en buscar la ayuda del Señor que lo que realmente Él se demora en responder, ¿cierto? A veces es más lo que le damos vueltas y vueltas, cómo solucionar, a dónde voy, qué hago, con quién hablo, que realmente el acercarnos a Dios y decirle, ¿cierto? Él lo dice de una manera tan sencilla, lo mira y le dice, ah, sí, yo quiero, sé limpio. Ya, el milagro fue hecho, ¿cierto? Entonces muchas veces nosotros nos limitamos y miramos situaciones sin salida, difíciles, y empezamos a buscar quizás soluciones por todos los lados. Y finalmente cuando acudimos al Señor, vemos lo sencillo que era tener ese milagro, ¿cierto? El Señor al leproso no le realiza un interrogatorio sobre cómo llegó a esa situación, qué hizo, qué no hizo, ¿cierto? O qué tanta ayuda buscó antes, no. El Señor no le pide tampoco que haga grandes hazañas, que haga un listado de cosas para él ayudarlo, no. Simplemente le dice quiero, o sea, quiero ayudarte, si yo quiero que tú estés bien, entonces quiero. Y ya, el milagro fue hecho. Qué bueno que en esta mañana nosotros aprendamos estos 3 valores, la valentía, la humildad y la fe. Y que acudamos al Señor reconociéndolo como misericordioso y todopoderoso, ¿cierto? Es decir, que a Él le importa lo que nos pasa y que tiene el poder para cambiar una situación o para obrar y operar en un milagro, ¿cierto? Él siempre está presto a ayudar a sus hijos, siempre. Entonces, qué bueno que tengamos esta actitud, valentía, eh, fe y humildad, ¿cierto? Y que a partir de esto, cuando clamemos al Señor o hagamos una oración, primero tengamos la valentía de acercarnos, de buscar la ayuda de Él, aunque quizás el milagro que necesitemos o la situación que estemos viviendo sea consecuencia de nuestras malas decisiones o consecuencia de esto, que no tengamos este temor de decir, ay, no, es que en cierta manera es hasta algo que es mi culpa o no, es que es un milagro muy grande. No, que tengamos la valentía de acercarnos y decirle, Señor, esta es mi situación, esto es lo que me está pasando, ¿sí? Y quizás puede ser que sí, en alguna parte de la historia, o sea, culpa también mía, o por mis malas decisiones, o una cosa o la otra, pero tengo la valentía de acercarme y decirte, Señor, necesito que me ayudes, ¿sí? Que tengamos la humildad de reconocer que es cuando Él quiera, ¿sí? Que es de la manera que Él quiera, que es si Él lo permite. Señor, yo me postro ante ti reconociendo que tú eres todopoderoso, que tú eres soberano. No, no te reclamo, no te cuestiono, no te exijo, no. Presento mi caso y si quieres, me puedes ayudar. Y la fe que es fundamental en el milagro, ¿cierto? Creer que Él es bueno, que está interesado en ayudarnos y que lo puede hacer. Entonces, hermanas, muchas veces los milagros, la respuesta del Señor es positiva. Bueno, diría que casi siempre, porque el Señor siempre quiere ayudarnos. Eh, Eso es lo que debemos comprender, que es en el tiempo de Él y a la manera de Él, ¿sí? Quizás el milagro tuyo ya está hecho, solo es esperar, ¿cierto? Porque es como Él quiere y cuando Él quiera. Vamos ahora, en esta mañana, y vamos a decirle al Señor que esa situación o ese milagro que hemos estado clamando, que hemos estado orando, eh, te lo presentamos ante Él con humildad y que le decimos, Señor, este es mi milagro, eso es lo que yo necesito. Si tú quieres, tú puedes hacerlo.
Si tú quieres, tú puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes sanarme, puedes proveerme, puedes ayudarme a solucionar, si tú quieres. Y seguramente así como hace 2000 años atrás, Jesús le dijo al leproso, quiero, seguramente hoy, a las 5:55, el Señor todavía está diciendo, quiero, fulanita de tal, María, Patricia, Fulana, yo quiero. ¿Sí? Quizás el Señor solo estaba esperando que nos acercáramos a Él con humildad a exponerle nuestra situación. Amén. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, si tú quieres, esta mañana puedes hacerlo, puedes ayudarme. ¿Sí? Y confiamos en que en la voluntad y en la soberanía de Dios, el Señor seguramente esta mañana va a decir, sí, sí quiero, y te va a dar el milagro. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso. En esta mañana, Señor, delante de tu presencia nos presentamos con humildad, Señor, con valentía y con la fe de que tú tienes todo el poder para obrar un milagro. En esta mañana, Señor, tú conoces la situación, tú conoces quizás la enfermedad, la escasez, tú conoces toda situación que pueda estar viviendo alguna de las hermanas, de los hermanos o de los amigos que nos escuchan, pero confiamos, Señor, que el mismo Dios que hace 2000 años efectuó un milagro allá con ese leproso, en esta mañana puede efectuar un milagro en nuestras vidas, porque tú no cambias, Señor, tú sigues siendo bueno y misericordioso. Te ruego, Dios, que en esta mañana tú obres un milagro a favor de alguna de nosotras, que tú en esta mañana, Señor, tomes el control de alguna situación y que como hace 2000 años lo dijiste al leproso, quiero, sé limpio, también esta mañana tú, Señor, en tu bondad digas, quiero, recibe tu milagro. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, te quiero dar. No encuentro con qué comparar este amor tan grande, ese amor tan lindo que en mí derramaste. Mi vida parecía normal, pero en realidad estaba equivocado. Yo buscaba felicidad, buscaba placer y no lo había logrado. Sentía vacío mi corazón y la soledad me estaba agobiando. Pero encontré la solución, el camino que me estaba faltando. Y gracias, Señor. Gracias, mi Rey y mi amigo fiel. Sé que eres tú, mi Dios, y si el problema está en ti, deja que Él entre en tu vida. Si le quieres recibir, te perdonará, te limpia. Y gracias, Señor. Gracias, mi Rey y mi amigo fiel. Sé que eres tú, mi Dios. En Cristo tengo salvación, su hermosa sangre me limpió, estoy transformado, cambió mi pasado, en Él he creído. Amigo, te quiero decir que nuestro Señor salvará tu alma. Confiesa que eres pecador, pídele perdón, que Jesús te ama.
Acepta que Jesús murió en nuestro lugar, pagando el castigo, pero después resucitó para la salvación. Fue que Cristo vino, y gracias, Señor. Gracias, mi Rey y mi amigo fiel. Sé que eres tú, mi Dios, y si el problema está en ti, deja que Él entre en tu vida. Si le quieres recibir, te perdonará, te limpia. Y gracias, Señor. Gracias, mi Rey y mi amigo fiel. Sé que eres tú, mi Dios, y si el problema está en ti, deja que Él entre en tu vida. Si le quieres recibir, te perdonará, te limpia, te limpia. Somos las mujeres, somos las siervas del Señor. El Ministerio Mujeres en las Manos de Dios te invita a hacer tus aportes voluntarios para apoyar nuestros proyectos sociales y evangelísticos. A la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia, número 205-890-982-51, o al número de Nequi 316-344-7111. Porque Dios ama al dador alegre. Únete a este gran proyecto espiritual. Dios te bendiga. La iglesia del Señor, esta es la iglesia del Señor, unida como ninguna, cumpliendo una gran misión. Esta es la iglesia del Señor.